Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Buenas claro? tardes. Sí. Bueno, vamos a dar un momento para que se conecten sus compañeros. ¿Alguien sabe cuántos eran los que estaban anteriormente conectados en su materia anterior? Estos son los dobladores. ¿Tienen alguna duda del tema número 3? Algo que les quedó sonando. Mientras ingresan sus compañeros, toquemos este ejercicio que nos dice el número 6, dice se instala un vidrio común a temperatura medio ambiente de 20 grados, ¿no? En la pared de un horno de material de la pared tungsteno con coeficiente de dilatación lineal de 4 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. El agujero de la pared es de 20 por 20 por lado. El vidrio tiene una holgura de 1 milímetro. Calcule la temperatura antes que se quiebre por su expansión. Coeficiente de dilatación del vidrio es de 9 por 10 a la menos 6. ¿No? Vámonos más abajo. Aquí vamos a tener espacio. Primeramente lo que nos da no dice la temperatura ambiente o la temperatura 1 era 20 grados Celsius, ¿no? Dice hay una pared, es una pared, en la cual yo tengo un agujero de 20 centímetros. 20 centímetros. En esta pared yo tengo que instalar un vidrio. Esta holgura es 1 milímetro, ¿no? Entonces yo tengo que instalar la pared de que dijimos que era de tungsteno con lambda, un coeficiente de dilatación lineal de la pared. Vamos a decir que era de 4 por 10 a la menos 6. 1 sobre grado centígrados. Luego tenemos el vidrio
que lambda del vidrio va a ser 9 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Entonces, nos dice calcular la temperatura a la que ésta se fractura, ¿no? Se quiebra el vidrio por su expansión. Entonces yo puedo decir que hay una dilatación. ¿De qué forma se dilata este vidrio? Superficial, ¿no es? Superficial. Entonces va a ser la superficie 2 igual a la superficie 1. Perdón. Todo esto, 1 más beta por el delta T. ¿No? Este vidrio se va a dilatar, se va a expandir por el efecto del calor. La pared se va a expandir por efecto del calor. Entonces, ¿cuándo se va a quebrar? Cuando la dilatación tanto de la pared como del vidrio sean iguales. Cuando S2 del vidrio va a ser igual a S2 de la pared. Ahí yo voy a decir que se me va a quebrar el vidrio. Entonces yo puedo decir que el S del vidrio, 1 más beta del vidrio por el delta T es igual al S de la pared, 1 más beta de la pared por el delta T. Si lo vemos, aquí nos aparece beta. Dijimos que beta era igual a 2 veces lambda, ¿no? Entonces yo puedo ir reemplazando, puedo decir que la superficie del vidrio más 2 veces lambda del vidrio por la superficie del vidrio por el delta T. Es igual a la superficie de la pared más 2 veces lambda de la pared más la superficie de la pared por el delta T. ¿No? Tengo que despejar delta T. Yo puedo decir que 2 veces, voy a poner lápiz, 2 veces lambda del vidrio por la superficie del vidrio por delta T menos 2 veces lambda de la pared por la superficie de la pared por el delta T es igual a la superficie de la pared menos la superficie del vidrio. Despejo de aquí delta T quedaría 2 veces lambda del vidrio por S del vidrio menos 2 veces de lambda de la pared por S de la pared. Igual a la superficie de la pared menos la superficie del vidrio. Delta T es igual a la superficie de la pared menos la superficie del vidrio sobre 2 veces la lambda del vidrio por la superficie del vidrio menos 2 veces lambda de la pared por la superficie de la pared. ¿Cuánto es la superficie de la pared? 0 por 2, ¿no? Al cuadrado
metros al cuadrado. Menos la superficie del vidrio, ¿cuánto es? 0.199 al cuadrado metros al cuadrado. Todo sobre 2 por 0.199 al cuadrado por 9 por 10 a la menos 6. Menos 2 por 0.2 al cuadrado por 4 por 10 a la menos 6. Esto, si se dan cuenta, esto era metros cuadrados con metros cuadrados. Con los de acá se van a simplificar. Y el delta T me tiene que dar en grados centígrados. ¿Alguien puede ayudar con los datos? 0,2 al cuadrado menos 0.9 al cuadrado. Todo esto dividido. Esto nos sale un delta T de 1015.73 grados Celsius. El delta T dijimos que va a ser T2 menos T1. Entonces el delta T va a ser T2 menos T1. Son 995. A ver. 95.73, ¿no? Grados Celsius. Este sería la solución de su ejercicio. ¿Quedó claro, jóvenes? El tema de termología. ¿Cómo sacó la superficie del vidrio? Bien. A ver, yo ahora tengo, me salió un aviso en la superficie del vidrio. ¿Por qué salió? ¿De dónde salió este valor, no? Nos dice que la pared tiene un hueco de 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros
por lado. Entonces va a ser 20 centímetros por 20 centímetros. O lo mismo que decir 0.2, ¿no? Por 0.2 metros, ¿no? Me dice que el vidrio tiene una holgura de 1 milímetro. Eso es 1 milímetro, es 0.0011 de metros, ¿no? O sea, mi vidrio tiene que entrar en la pared. La pared tiene un hueco de 20 centímetros. Y tengo que dejar 1 milímetro por cada lado. Entonces, va a ser, en vez de estos, puedo hacer esta resta. Y puedo decir que es 0.200 metros menos 0.001 metros. Esto como resultado me va a dar que es 0.200 menos 1, 199 metros. Ahora son 199 metros aquí. Lo del vidrio lo vamos a poner con azul. 0.199 metros y 0.199 metros, ¿no? De ahí es que salió este valor. Ah, listo, listo, era eso, ¿No? igual yo. Entonces, un horno a los 1000 grados, ¿cómo que se llama? A los 1000 grados, el vidrio se va a expandir tanto que va a llegar a alcanzar al mismo tamaño que el hueco, ¿no? Va a tapar esa holgura que tenía a los 20 grados, era más chico, yo tenía la holgura para que entrara el vidrio. Entraba mi vidrio tranquilamente. Pero ya después se va a calentar y va a llegar a un punto que ¡pum!, se revienta. Eso era lo que tenían que hacer en este ejercicio. Ahora, este tipo de ejercicio no entra en su examen. Por lo que lo ven, es bastante largo, complejo, sí o sí necesitan calculadora. Pero es bueno que sepan cómo se resuelve. El día de hoy vamos a ver el tema de vectores. El tema de vectores. ¿Por qué se estudia vectores también en el tema de física? Porque nos va a ayudar a comprender bien cómo son los fenómenos y a interpretar o tener una buena interpretación de las expresiones matemáticas, de las fórmulas matemáticas que tienen estos fenómenos, ¿no? Vimos que en el tema de las magnitudes, había magnitudes escalares, las cuales solo necesitaban tener un módulo, una cantidad y un sistema de unidades. Dijimos que las magnitudes vectoriales, adicional a eso, teníamos que tener una dirección y un sentido, ¿no? Vimos que dentro de las magnitudes escalares estaban la masa, tiempo, longitud, temperatura. Y las vectoriales teníamos lo que era la aceleración, velocidad, presión, ¿no? ¿Esto para qué? Para poder identificar bien en qué sentido están trabajando. Como decía, si yo observo un fenómeno físico que es a lo que va rodando una piedra,
o en este caso lo que es el vuelo de un avión, yo tengo que identificar las magnitudes en que estoy trabajando. En este caso voy a ver la velocidad que está viajando mi avión, ¿no? Tengo que saber hacia dónde se dirige, si está yendo hacia adelante, si está yendo hacia atrás, si esa velocidad me significa que está yendo más rápido, o si la velocidad es que está yendo más lento, se está frenando a cierta velocidad, ¿no? Me tiene que decir hacia dónde se dirige, hacia adelante, hacia atrás. Eso es lo que se necesita en las magnitudes vectoriales. Entonces, ¿cómo podemos representar un vector? Un vector lo podemos representar de la forma de sabiendo el punto de origen, el punto de aplicación. En el vector tenemos que conocer su módulo, qué tan grande es, lo que dijimos. Las mediciones es comparar, tener una escala comparativa. Entonces esa escala comparativa sería el módulo. La dirección es la recta sobre la cual está mi vector, ¿no? O el ángulo en el cual está mi vector. Si decimos que de la carretera Santa Cruz a Montero, ¿no? Esa es mi dirección. ¿Qué dirección sería? Santa Cruz, Montero, ¿hacia dónde queda Montero? Dirección norte, ¿no? Norte. Norte, la dirección norte. Si yo tengo un vehículo que se desplaza a una velocidad, está en la dirección norte. Si yo digo que se desplaza de Santa Cruz hacia Montero, le estoy dando un sentido, ¿no? Le estoy dando, como decir, estoy colocando dónde va la punta de la flecha. Porque es diferente decir que va de Montero a Santa Cruz. ¿Qué dirección tiene ese automóvil que va de Montero a Santa Cruz? Hacia el sur. Hacia el sur, pero está en la misma dirección, ¿no? En la misma carretera, la misma recta de acción. Entonces, podemos decir que un vector tiene módulo, dirección y sentido. Para la representación de un vector podemos tener las coordenadas de un plano cartesiano. El plano cartesiano es el que conocemos comúnmente, el plano X, Y, ¿no? Vamos a decir en 2D va a ser el vector A, su componente en X, más su componente en Y. Y en el 3 dimensiones, este es en el plano, y en el 3D es el espacio, va a ser que el vector A va a tener tres componentes, A en X más A en Y más A en Z, ¿no? Esas son las tres componentes que tiene mi vector. Entonces, yo para representar un vector, lo puedo hacer de esta forma. ¿Cómo también puedo representar mi vector? Si yo tengo el punto de origen y el punto final, ¿no? Yo puedo decir que mi vector A va a ser a mi punto de origen, coma, mi punto final, ¿no? Así. Entonces, hagamos un ejemplo. Pongámoslo que esto va a ser 3, esto va a ser 4 y esto va a ser 5. Entonces, mi vector A, según su punto de origen, ¿cuál sería? Punto de origen es igual a, o lo ponemos así, punto de origen va a ser 0,
0,0. Y luego el punto final va a ser 3 en X, 4 en y 5 en Z, ¿no? Yo puedo encontrar que mi vector va a ser mi punto final menos mi punto inicial, ¿no? El punto final menos el punto inicial. Entonces, lo puedo agarrar con que es, el vector va a ser 3,4,5. Si yo tuviera un vector en este punto, así, este sería mi punto inicial y este sería mi punto final, ¿no? Así puede ser representados los vectores por los puntos. Si tengo el punto de origen, tengo el punto final. Si tengo las coordenadas X y Y para un plano, X, Y y Z para otro plano. Ahora en las coordenadas de los vectores, el vector se llama a este término I, J y K. Entonces yo tengo mi vector A con su componente A en X, que corresponde al vector Y. Y este vector tiene que llevar su flechita. Más B más A en Y. El vector J con su flechita. Más su componente en Z por el vector K. Entonces, de esta forma yo puedo representar mi vector en un eje cartesiano. ¿Cómo dijimos que un vector tiene un módulo, una dirección y un sentido, ¿no? ¿Cómo puedo determinar el módulo de mi vector? Yo puedo determinar el módulo de mi vector con el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de un número siempre es el mismo número positivamente, ¿no? Si el número es negativo, su valor absoluto es positivo. Entonces, si yo tengo un vector A, cuyos componentes, vamos a decir que así, menos 3 en I, más 4 en J, el módulo de A, ¿no? Yo lo voy a sacar de acá. Que va a ser el valor absoluto de menos 3 en I, más valor absoluto de 4 en J. Entonces este 3 se vuelve 3 positivo, ¿no? 3 positivos. Y más 4 en J. Ahora, para encontrar el módulo de A, yo tengo que hacer raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de esta componente en I al cuadrado y más su componente en J al cuadrado. J. El módulo de A va a ser raíz cuadrada de 9 más 16, 25 igual a 5. ¿No? Eso es el módulo de este vector.
Teníamos el vector, si lo graficamos por acá, que era 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. Era este vector. Esto es A. Esto es I. Este es J. Este es 3. Este era 4. El módulo de A va a ser igual a 5. Hasta ahí, todo claro cómo se saca el módulo de un vector. Ahora, el vector unitario nos dice que todo vector tiene un vector unitario cuyo módulo de A, o sea, si ponemos el vector B, va a tener un vector unitario B con minúscula, o en este caso A, cuyo módulo de A, cuyo módulo de B tiene que dar 1. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esto? Yo puedo encontrar que el vector unitario A va a ser al vector A dividido el módulo de A. O lo puedo representar así. A en X por Y más A Y por J, ¿no? Todo sobre el módulo de A. Esto lo puedo también simplificar en A en X por Y sobre el módulo de A más A Y en J sobre el módulo de A. Si lo reemplazamos en nuestro ejemplo, yo puedo decir que el vector unitario A, esto es igual, perdón, el vector unitario A es igual a 3/5 en I más 4/5 en J. Así puedo obtener el vector unitario. Entonces, ya sé que todo vector tiene un vector unitario. ¿Cómo lo voy a llamar a mi vector unitario? Prácticamente con la misma letra que se llama el vector, solo que con minúscula, para identificarlo como vector unitario. Una duda, una duda. Sí. En el 5, ¿de dónde salió eso? Me perdí ahí. Porque después el resto me lo aprendí. Este 5 de acá, ¿no? Estoy sacando la raíz cuadrada. ¿Qué pasa? Yo tengo, ¿no?, un valor, el 3, ¿no? Vamos a hacer con el ejemplo que tiene este 3. Este 3 puede ser 3, como puede ser menos 3, ¿no? Dijimos que el valor absoluto lo que va a cambiar. Por ejemplo, si yo pongo 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9 positivo. ¿No es? Entonces, por eso es que yo tengo que este valor absoluto elevarlo al cuadrado y todos los componentes las elevo al cuadrado. Luego, para sacar solo el valor absoluto, extraigo la raíz cuadrada. Entonces, este menos 3 de acá, ¿no?,
que era el que tenía originalmente mi vector, yo lo convertí en un 3 positivo. Lo elevé al cuadrado y le saqué su raíz cuadrada, ¿no? 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, raíz cuadrada de 25. Entonces, de ahí es que sale el 5. Esto Listo, gracias. para que sea más rápido el cálculo. Ahora ya sabemos que un vector tiene un módulo, una dirección y un sentido. Sabemos cómo representarlo en el espacio y en el plano. También ya calculamos el módulo. ¿Qué nos tocaría hacer? Calcular la dirección, ¿no? ¿Cómo puedo calcular la dirección? Dijimos que la dirección no es nada más que la recta, lo voy a poner punteada, donde está colocado mi vector, ¿no? Esta recta de acción, donde está mi vector, o en el ejemplo que hicimos de la movilidad que va a Montero, vendría a ser la carretera, es lo que se conoce como dirección. O también lo representamos como el ángulo de inclinación de esta recta. Si yo tengo mi componente en X y en Y, puedo aplicar la ley de los senos y los cosenos para encontrar el ángulo, ¿no? Si no tengo los componentes en X y en Y, tengo el vector, puedo encontrar también con la ley de la tangente. Vendría a ser lo mismo, ¿no? Entonces, es de esta forma que podemos encontrar la dirección de nuestro vector. Si nos vamos a esto. Dijimos que el vector A yo lo podía representar como punto de origen y punto final, ¿no? Tengo el módulo de A, que va a ser la raíz cuadrada de los componentes de A en X al cuadrado más A en Y al cuadrado más Z más AZ al cuadrado, ¿no? Todo entre raíz cuadrada. Entonces ya tengo un módulo. El ángulo de A, vamos a ponerle alfa, va a ser la inversa tangente de su componente A en Y sobre A en X, ¿no? Esto cuando es un plano, cuando es en 2 dimensiones. ¿Qué pasa cuando tenemos 3 dimensiones? Yo voy a tener un ángulo acá, ¿no? Un alfa, y voy a tener un ángulo acá, un beta. ¿Qué dijimos? Entonces, hay estas 3 formas de encontrar nuestro vector. Adicional a esto, no va a entrar en su examen, pero es bueno que lo conozcan, está el sistema polar. ¿Cómo funciona el sistema polar? Me representa mi vector A en el módulo de A por el ángulo alfa. En este caso, podríamos decir que era 5. ¿Cuál es el ángulo de alfa? Inversa tangente de 4 sobre 3, ¿no?
inversa tangente de 4 dividido 3. ¿No? Dijimos que alfa era igual a la tangente inversa de 4 sobre 3. Y esto es 53. Vamos a poner así. Esto es coma. 53.13 grados. Entonces yo tengo mi vector A, ¿no? Donde yo lo puedo representar con el punto de origen, el punto final, su componente en X, su componente en Y, o el módulo de A y su ángulo. ¿No? Esto también, ¿qué nos da? Esto era para un plano, ¿no? Y en el espacio, ¿cómo sería? Esta representación polar. A sería el módulo de A, saco los tres componentes, ¿no? Módulo de A, coma, un ángulo alfa, coma, un ángulo beta. Un ángulo beta. ¿Cómo también puedo representar el espacio? El espacio lo puedo representar dentro de un cilindro. Vamos a irnos un ratito. No cargó. También de la pantalla digital. La pizarra digital. Está cargando. Está cargando. Ay, me salió un problema. Ni modo. Vamos a seguir en la diapositiva. Aquí abajo lo vamos a hacer. Vamos a decir que mi espacio yo lo voy a considerar como un cilindro. Donde tengo una base circular. Tengo una altura. ¿No? Aquí adentro. Aquí adentro está mi vector. Vamos a cambiar de color. ¿No? Acá adentro está mi vector. Mi vector A. ¿Qué voy a tener en este vector? Voy a tener un radio. El radio del cilindro. ¿No? Voy a tener una altura. Y voy a tener el ángulo. Si esto lo tiro hasta arriba. Y voy a tener este ángulo θ. ¿No? Entonces mi vector A en el sistema polar
puede ir representado por el radio, coma, la altura, coma, el ángulo θ. ¿Qué otra forma puedo encontrar para el espacio? Una esfera, ¿no? Donde la esfera yo lo tengo así, ¿no? Y aquí adentro tengo mi vector. ¿Dónde está mi vector A? Y en este caso, yo voy a tener un radio, una altura con un ángulo con en referencia a esta línea y otro ángulo con referencia a esta otra línea, ¿no? Esto lo vamos a poner θ y esto lo vamos a poner omega. Entonces el vector A también puede estar representado como radio por θ o omega. ¿Alguien conoce esta representación de los vectores? ¿Alguien ha visto esta representación de los vectores? Esta otra, la esférica. No. No. El GPS. El GPS utiliza la representación de los vectores en este, donde θ va a ser la longitud y omega va a ser la latitud, ¿no? Si vos estás en este punto del planeta, lo que saca es este ángulo de acá, o sea, el radio, todo el radio lo considera con un mismo radio y saca el ángulo que viene con la longitud, ¿no? Desde aquí a acá, y la latitud que viene de esta vertical hacia el vector. Por eso es bueno que conozcan que la representación de un vector en el espacio puede ser cartesiana, puede ser polar, ¿no? Donde la polar va a ser, ¿no? La polar va a ser el módulo del vector, coma el ángulo, dijimos alfa, coma el ángulo beta, donde el ángulo alfa es el ángulo que se forma en el plano XY y beta es el ángulo que se forma en el plano YZ, ¿no? Y también encontramos en forma cilíndrica. ¿Quiénes ocupan la forma cilíndrica? Los aviones para aterrizar, no sé si han escuchado, necesitamos el vector de aproximación. ¿Qué hacen? Ellos agarran, dicen, dentro de este cilindro está mi aeropuerto y yo le voy a dar solo la altura en que está el avión y cuál es el ángulo que tiene que tomar para poder ingresar. Entonces, hay la representación de estas otras dos formas para los vectores. Esto como conocimiento, lo van a ver más a detalle más adelante. Para su examen no ingresa, pero está bien que lo conozcan. Ahora, ya vimos que los vectores se pueden representar por el punto origen, el punto final, sus coordenadas en X y Y para un plano, X, Y, Z para el espacio cartesiano,
para el ángulo, para la forma polar, el módulo por el ángulo, o mejor dicho, la dirección, ¿no? El ángulo de la línea de acción. Entonces podemos determinar que hay tres clases de vectores. Los vectores que se encuentran en cualquier parte de un plano, lo voy a considerar como vectores libres. Los vectores que se encuentren sobre una línea de acción o sobre la misma dirección son vectores deslizantes, ¿no? Se mueven sobre la misma línea de acción. Y los vectores localizados son los vectores que tienen el mismo punto de origen. Es decir, yo tengo mi eje cartesiano y tengo el vector A, que va a ser 3i más 4j. Y B va a ser menos 3i menos 3j. Entonces, los vectores localizados me dice que este viene para acá, ¿no? El 3 y 4. Y este sale igual desde este punto hacia abajo. En 3 y 4. Esto vamos a poner que es I. Y este es O. Entonces, esos son los localizados. Ya una vez identificado si mi plano, mi vector es un vector libre o un vector deslizante o localizado, puedo hacer operaciones. Nuestro primer método lo vamos a conocer como los métodos gráficos. ¿En qué consiste un método gráfico? En trazar mi vector en un plano. El primer método se da para cuando yo tengo solo dos vectores, ¿no? Dijimos, vamos a usar este mismo plano. Dijimos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿No? Nuestro vector A estaba en este punto. Este era mi vector A. Ahora, ¿qué hago con mi vector B? Este era A. En mi vector B, para el método del triángulo, desde este mismo punto de origen, lanzo mi otro vector, donde yo voy a tener A más B. Entonces el B estaba hacia abajo, ¿no? En menos 3 y 3. Entonces se va para acá. Aceptar. Esto era B. Como resultado yo tengo el vector este de acá. ¿No? Mi vector resultante de A más B. Como dijimos, podemos representar el vector A con sus componentes, ¿no? Era 3 y 3 en I más 4 en J. Voy a cambiar el color porque no sé si lo pueden ver claramente, ¿no? Va a ser 3 en I más 4 en J. Todo esto será A más menos 3 en I menos 3 en J. Es la misma representación, este es solo la representación gráfica.
Este ya vendría a ser una representación analítica donde yo puedo decir que R resultante va a ser A en X más B en X. Todo esto para I más A en Y. A en X, mejor dicho, A en Y más B en Y. Todo esto para J. Dándome como resultado que es 3 más menos 3, 0 en I, 4 más menos 3, más 1 en J, ¿no? Y ese es mi vector resultante. Entonces, la forma del triángulo, lo único que hace es trazo mi primer vector, donde termina mi primer vector, conecto inmediatamente el origen del segundo vector, ¿no? Esa es la forma del triángulo. El método del paralelogramo se utiliza cuando tengo más de 2 vectores, cuando tengo que sumar muchos vectores, ¿no? Pero se hace de la misma forma. Agarro, trazo mi primer vector, donde termina mi primer vector, coloco el origen del segundo vector, y así sucesivamente hasta tener mi vector resultante. El método del paralelogramo lo que hace es trazar. Supongamos que tenemos este mi eje. Yo tenía 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El vector A estaba acá, ¿no? Esto era A. El vector B era menos 3 y 3. Está aquí. Entonces, yo puedo trazar paralelas a ambos vectores, ¿no? Yo puedo decir que esto es A en X en la dirección de Y, A en Y en la dirección de J, ¿no? Este A en Y es el mismo que este A en Y. Este A en X, lo mismo que decir A en X. Lo mismo ocurre con B. B en X, B en X, B en Y, B en Y en la dirección de J. Entonces, para hacer esta suma, es lo que le expliqué anteriormente, que el resultante va a ser de A más B, es lo mismo decir que A en X más B en X para Y más A en Y más B en Y para J. Eso es lo que sería la suma de los vectores. La suma
de vectores colineales es lo que se está haciendo prácticamente en este mismo método, ¿no? Cuando llamamos que son colineales, cuando los dos vectores están bajo la misma línea de acción, ¿no? Tienen la misma dirección. En este caso, todos están sobre el eje X. Podrían estar en este valor en y a la -1, y a la 5, pero todos tienen, en este caso, vamos a ver, darle un valor aproximado. Supongamos que A, este A de acá, va a tener 4 en Y, ¿no? Más 3 en J. Este B tiene 2 en Y, más 3 J, ¿no? Entonces están sobre la misma dirección. El C me va a decir 4 en Y, más 3 en J. A eso se llama cuando son colineales, ¿no? O vectores que se colocaban, o sea, vectores deslizantes, porque estaban sobre la misma recta de acción. ¿Qué es lo que hago? Trabajo los mismos componentes, ¿no? Estos son colineales, este como si hubiera un vector chiquito hacia acá, y este hacia acá. Y lo único que hago, operar entre estos dos. Más, menos, más, menos. El método del paralelogramo es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un ángulo distinto a 90 grados entre los dos vectores? Tengo que considerar este ángulo, ¿no? Si se dieron cuenta, nuestros vectores venían de esta forma. Este vienen a 45 grados, este era más parado, ¿no? Este era un poco más elevado y este era a 45 grados. Si yo proyectaba la línea de acción de este de acá, tenía que venir por este sentido, ¿no? Entonces eran vectores que estaban a ángulos distintos de 90. Entonces, para encontrar el módulo de estos ángulos, de estos vectores, yo tengo que aplicar la ley de los cosenos, ¿no? Coseno del ángulo, si tengo el ángulo, en el caso que no lo tenga, se calcula con el método que ya vimos, ¿no? Método de los cosenos y senos. Aquí también podemos ver cómo encontrar los distintos ángulos, ¿no? Con referencia a los vectores. El ángulo θ, el ángulo entre A y B, el ángulo beta es entre el vector resultante y el ángulo A. Entonces, aplicando Pitágoras y teoría de los ángulos, podemos encontrar el ángulo que necesitamos para nuestro vector. Si el vector es perpendicular o ortogonal, es que el ángulo entre los dos vectores es igual a 90 y podemos aplicar la ley de la tangente, ¿no? Para encontrar el ángulo de nuestro vector resultante. ¿Qué otra operación podemos encontrar con los vectores? Son las operaciones escalares, ¿no? Puedo multiplicar. Puedo tener
mi vector A y multiplicarlo por un escalar cualquiera. Vamos a poner que nuestro escalar, o en este caso lo denomina n, va a ser igual a 2, ¿no? Entonces, mi vector lo único que va a hacer expandirse, ¿no? Va a ser en la misma línea de acción, lo que va a hacer expandirse así, 2 veces A. ¿Cómo sería para encontrar el módulo de 2 veces A? En este caso, este escalar lo pongo a multiplicar por cada uno de las componentes, ¿no? Dijimos que A era igual a 3 en I más 4 en J. Entonces, 2 veces A tiene que ser 6 en I más 8 en J. Si yo saco esto, yo puedo decir que el módulo de A, dijimos que era la raíz cuadrada de 25 igual a 5. Entonces, esto tiene que ser la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 36, más 8 al cuadrado, 64, la raíz cuadrada de 100 es 10. Cumple con lo que me dicen, ¿no? Que es 2 veces. Entonces, para una operación escalar, yo puedo multiplicar un escalar cualquiera por mi vector. Ahora, ¿qué otro producto escalar tenemos? El producto entre dos vectores se puede multiplicar escalarmente, ¿no? Dos vectores se van a multiplicar escalarmente. Este producto escalar, ¿cómo lo voy a hacer? Multiplicando componente por componente, ¿no? A componente de A en X, por B en X, me da en la dirección de Y. A Y por BY en la dirección de J y AZ por BZ en la dirección de K. Si el ángulo entre los vectores es diferente a 90, tengo que considerar el ángulo que tengo entre los dos vectores, digamos, ¿no? Supongamos que esto es A y esto era B, ¿no? El producto de A en B va a tener este ángulo θ que es distinto a 90 grados. En el caso de que los vectores sean ortogonales, o sea, vengan en ángulo recto, θ sea igual a 90. Si yo aplico θ igual aquí a 90, coseno de 90 es 0, ¿no? ¿Y qué pasa cuando son dos vectores paralelos? Son dos vectores que están viajando de esta forma. Esto es A y esto es B. Esto era A y esto era B. Aquí el ángulo sería 0, digamos, ¿no? El ángulo entre ambos vectores es 0. Entonces mi producto escalar es 1. ¿Qué pasa aquí? Si me dice que cuando son dos vectores son ortogonales, la multiplicación entre dos vectores ortogonales
es igual a 0. Esto va a ser 0, 0, 0 en I, 0, 0 en J, 0 y 0 en K. ¿No? No hay producto escalar entre dos vectores perpendiculares. ¿Qué otro tipo de operación hay? Ya vimos la suma y la multiplicación. Tenemos la resta y la división de los vectores, ¿no? ¿Qué pasa con la resta? Si yo tenía que A más B, ¿no? La resta va a ser A menos B. Este signo negativo lo que hace es cambiar el sentido de mi vector. ¿Se acuerdan que yo tenía mi vector A? Esto era A y esto era B. Lo que estoy haciendo ahora es cambiar el sentido. Ahora B se va a ir hacia esa dirección. Esto es menos B. Si lo hacemos en el sistema de triángulo, dijimos que este punto, ¿no? Partía del origen de acá. Esto era B. Ahora, este va a partir de acá. Esto es menos B. R. Entonces, R va a ser así. Le va a cambiar el sentido. Eso es lo único que hace en la suma y la resta. Ustedes pueden hacerlo de forma analítica. La resultante de A menos B, ¿qué va a ser? Dijimos 3i más 4 en J. ¿No? Todo más. Ahora, en este caso, hacer menos 3 en I menos 3 en J. Mi vector resultante va a ser menos por menos más serían 6 en I y menos 4 menos 3 serían más 7 en J. Y la multiplicación, ¿cómo sería? A sobre, mejor dicho, la división, es lo mismo que decir A por B a la menos 1, ¿no? Entonces ya podrían hacer la multiplicación. O sea, la división no es más que la multiplicación inversa. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Lo que vendría a ser vectores. El tema de vectores sería hasta ahí. Hemos visto cómo se representan los vectores. Hemos visto cómo lo podemos representar de sistema polar a un sistema cartesiano, por el punto de origen, por el punto final, el módulo, calcular el módulo, calcular la dirección, los
vectores son libres cuando se encuentran en cualquier lugar del plano. Son colineales cuando, o deslizantes cuando se encuentra en una misma recta de acción o la misma dirección. Y son, el otro término, ¿cómo es que lo dice? Y son localizados cuando el punto de origen es igual, ¿no? Para poder operar los vectores, podemos utilizar el método gráfico, donde yo coloco un vector a continuación del otro, o el método analítico, donde ya voy descomponiendo sus componentes según la dirección hacia donde es, ¿no? X cuando es en dirección de Y, sus componentes en Y cuando son en dirección de J, sus componentes Z cuando son en dirección de K. El examen va a entrar el tema de vectores. Si vemos acá. Aquí está su banco de preguntas. Si podemos ver, ¿me están siguiendo, jóvenes? Sí. Ya. Son preguntas sencillas, ¿no? La masa es una magnitud escalar, vectorial, mixta, geométrica, ninguna. Esto ya la hemos resuelto. Dijimos que la masa era una magnitud escalar. Y si podemos ver, son preguntas sencillas, digamos, ¿no? ¿Cuál es el módulo del vector donde P1 es tanto y el P de origen es tal? Dado los dos vectores, A y el vector B, encontrar A menos B. Dado el vector 5X más 5Y, encontrar la dirección. Entonces, las preguntas de vectores tan sencillas, ¿no? Simplemente tienen que estudiarlas. El día de mañana vamos a ir resolviendo todo esto, ¿no? El día de hoy quedamos hasta aquí. Lean, practiquen, si tienen dudas, pregunten. No, mire, las preguntas tan sencillas, tan simples. Donde van a encontrar algo más complejo, va a ser en sus problemas propuestos. Si no es nada más, jóvenes, ¿tienen algo que comentar? ¿Algo que se les quedó inquietando? ¿Algo que no entendieron? No, nada más. Ya. Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, jóvenes. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Lice. Hasta mañana, dije.